Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más. En este caso vamos a hablar sobre la conservación, la preservación y la legislación que rodea al Ambistoma mexicanum, al ajolote. Esto es debido a que en la gran mayoría de comentarios que me he encontrado en los dos vídeos que tengo sobre el mantenimiento y la domesticación del ajolote, domesticación entre comillas, me encontraron muchos comentarios que me preguntaban cómo era posible que yo tuviera un ajolote siendo una especie en peligro de extinción. Es para ello que vamos a hablar un poco sobre cuál es la conservación, en qué punto se encuentra este animal a nivel legislativo y cuáles son los requisitos a niveles de comercio internacional para venderlo a nivel mundial. En primer lugar, decir que hay que entender dos organizaciones que son las que marcan las pautas de lo que sería el comercio y lo que sería la protección. Respecto a la protección y la conservación, sería la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, conocida como UICN. Esta organización, que pertenece a las Naciones Unidas, lo que hace es coger un animal y decide en qué categoría clasificarlo en relación a la vulnerabilidad, lo amenazada que está la especie y lo amenazado que está el hábitat. Para ello normalmente utiliza una escala en la cual clasifican a los animales en bajo riesgo, amenazada y extinta. Estas tres categorías luego tienen diversas subcategorías. En este caso, por ejemplo, las especies que están catalogadas como bajo riesgo de extinción están clasificadas en o preocupación menor, es decir, que no reside ninguna preocupación en la conservación de esa especie, o casi amenazada, es decir, son aquellas especies que dentro de muy poco, si no se hace algo, probablemente pasarán a la siguiente fase en la escala, que serían las especies amenazadas, aquellas especies que están en peligro de extinción. Y aquí marca el grado de seriedad de esa extinción, de esa vulnerabilidad. Están clasificados en vulnerables, ¿no? Aquellas especies que obviamente son propensas a estar dentro o en breve en peligro de extinción, en peligro y en peligro crítico. En peligro crítico significa que es algo inmediato, es algo necesario que hayan programas de conservación de esa especie porque están en crítico peligro de extinción. Y en última instancia están las especies extintas, la clasificación de aquellas especies extintas, que pueden haber dos clases de especies extintas. Las extintas en estado salvaje, en estado silvestre, que en este caso son aquellas que se encuentran extintas en la naturaleza por ya sea pues, destrucción de su hábitat, pero que en realidad todavía se conservan en museos, en oceanarios, en centros de laboratorio, en centros humanos, de recintos humanos de conservación. Y finalmente la clasificación de especie extinta, aquella que no está en ninguna parte, que no se encuentra en ningún punto del planeta, ni nadie tiene la especie. Para ello, vamos otra vez al tema del ajolote, la ambistoma. La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza clasificó en 1986 por primera vez el ajolote como especie raramente amenazada, que esto venía a ser bajo riesgo, casi amenazado normalmente. Entonces estuvo de 1986 hasta 1994 como en esta clasificación de raramente amenazada. En 1996 la UICN clasifica al ajolote como vulnerable. 1996. Fijaros que del 86 al 96 van prácticamente unos 10 años. Entonces, en 10 años se pasó de la categoría de bajo riesgo a la categoría especie amenazada. Y estuvo del 1996 al 2006 como especie vulnerable, como especie amenazada vulnerable. Finalmente en 2006 bajaron otra vez dos categorías, bajó de en peligro y bajó a en peligro crítico. 2006 el ajolote a nivel internacional, esta especie está en peligro crítico de extinción. La siguiente fase, si los programas que luego os contaré de conservación no surten efecto y finalmente no se consigue reflotar a la especie a nivel de reproductivo en su hábitat, pasará directamente a extinta en estado salvaje, en estado silvestre. Que sería la siguiente fase. Una vez entendido lo que es el órgano de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza,
vamos a hablar sobre la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies, el conocido como CITES. La Convención sobre el Comercio de Especies básicamente lo que regula es el comercio de una especie concreta. Es decir, que puede ser que un animal esté vulnerable, que sea vulnerable en su medio natural, pero que realmente haya un comercio sobre ese animal. Esto no tiene por qué ser ni malo ni bueno. Esto es sencillamente unas pautas que a nivel internacional se tienen, unas medidas que a nivel internacional se tiene que tomar para que no haya sobreexplotación y que esa sobreexplotación comercial genere realmente un problema en las colonias de las especies endémicas de las diferentes zonas. Hay que decir que el CITES también tiene diversas clasificaciones. Hay que decir que el CITES clasificó al Ambistoma mexicanum desde 1975, está incluida en el apéndice 2 de estos tratados, que ahora hablaremos sobre el apéndice 2. Y actualmente CITES está intentando, está intentando pasar del apéndice 2 al apéndice 1 a esta especie. El apéndice 2, y cito textualmente de la Convención de CITES, el apéndice 2 incluirá todas las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a esta situación a menos que el comercio en especímenes de dicha especie esté sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar utilización incompatible con su supervivencia. Este es el apéndice 2A y el apéndice 2B dice: y aquellas otras especies no afectadas por el comercio que también deberán sujetarse a reglamentación con el fin de permitir una eficaz control del comercio en las especies a que se refiere el subapartado A del párrafo. Lo que viene a decir esto básicamente es que se puede comercializar un animal, pero los controles tienen que estar estrictamente medidos. Es decir, que un animal tienen que ser estrictamente medidos en caso de que el animal no esté en peligro de extinción, que no sería el caso de Ambistoma, pero que en caso de peligro de extinción, obviamente, solo se pueden coger estos animales únicamente para fines de investigación, repoblación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que actualmente el CITES no permite coger un ajolote del lago Xochimilco y venderlo en el mercado. Eso es un acto ilegal porque lo ampara la ley de Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Una especie está en peligro crítico y cuando entra a especie amenazada en peligro crítico de extinción, ese animal no se puede comercializar cogido de la naturaleza. Y ahora explicamos cuál es la razón de por qué yo tengo un animal que evidentemente no está cogido de la naturaleza. Que un animal no esté cogido de la naturaleza y se haya comercializado no significa que no se pueda tener a un animal. Es decir, que un animal en los años 90, en los 80-90, estaba clasificado como bajo riesgos, que se podía comercializar perfectamente, se cogieron unas especies, se llevaron a diferentes partes del mundo, ya sea en el caso de Europa, República Checa o Israel, y en otras partes del mundo, y allí los criadores sacaron diferentes líneas genéticas para poder reproducir a estos animales. ¿Qué pasa? Que cuando en 1996 pasa vulnerable y cuando en 2006 pasa críticamente amenazado, obviamente la protección para comercializar las especies que están cogidas directamente del lago, obviamente ya no se pueden coger, solo para fines de investigación y conservación, pero en cambio todas aquellas especies que se encuentran en otros centros, centros de cría, centros de reproducción, centros de mayoristas, centro de peces, tiendas particulares, todos aquellos animales que en los años 90 tenían otra protección, siguen manteniendo una línea de que esos animales, al ser nacidos fuera de esta protección y no encontrarse en el lago, sí que se pueden reproducir y son totalmente legales. Ahora bien, digo esto porque que un animal no haya nacido en el lago, sino que haya nacido en el laboratorio o en un criadero particular o en una casa particular, también sigue estando en el apéndice 2, es decir, que el comercio de este animal debe ser regulado y tienen que haber unos papeles conforme esos especímenes han sido criados
fuera del lago Xochimilco, fuera de México, es decir, han sido criados en criadores particulares. Esos permisos hacen que se regule, de que no haya un comercio ilegal. Obviamente, en México existe un comercio ilegal de ajolotes, que evidentemente hace que el ajolote esté en peligro serio de extinción. Pero aparte de eso, hay que decir que todo el comercio ajeno a México, que de las líneas de ajolote, eso es totalmente legal. Hay que decir que el valor cultural del lago Xochimilco es un patrimonio que fue reconocido por la UNESCO en 1987, es decir, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad, todo lo que es el lago, el valle de Xochimilco y lo que son los canales diferentes. Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Eso es lo más importante. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Más que preguntarnos si hay un animal ilegal, si no es ilegal, que en este caso obviamente es legal totalmente. El problema, el foco de atención no es que una persona tenga en un acuario un ajolote, siendo legal sino cuál es el problema que ha hecho que al final se acaben teniendo más ajolotes en casas particulares, en laboratorios, en centros de investigación y en criaderos que no en el propio lago Xochimilco. Las causas principales de la pérdida del hábitat es algo muy serio que viene pasando con muchos ecosistemas del planeta. Pongo el lago Xochimilco, pero esto es extrapolable a cualquier otra especie mundial. Las bases de la pérdida del hábitat se basan básicamente en 4 o 5 factores. No es algo que digas son muchos factores. No, no. Principalmente son 5 factores. El cambio climático, que hace que las aguas estén más calientes. Enfermedades nuevas y contaminación del agua. Sobreexplotación de los recursos pesqueros, etcétera. Captura como alimento. Captura para uso medicinal, que también esto sería lo menos, porque la captura para alimento medicinal tampoco es exagerada. El comercio ilegal de mascotas. Y obviamente es el tema de la masificación de lo que es la demografía de la zona. En general hablo de Xochimilco, pero suele pasar en la mayoría de ecosistemas. Zonas tecnificadas altamente tóxicas que hacen que los vertidos acaben yendo a los lagos y eso hace que la calidad del agua mate a las especies. Una contaminación tan severa del agua por las descargas que la gente suele echar en lagos, si esto obviamente lo que también suele pasar muchísimo son las especies ajenas al lago Xochimilco que han acabado en ese lago, ya sean percas que no tienen que ver con este lago, y lo que acaba pasando es que estos peces invasores se comen a los peces y gravemente dañan todo el ecosistema en general. Toda esta masificación, la demografía, cuando miramos, por ejemplo, los datos demográficos de esta región, vemos como de los años 70, 80 ahora mismo, a 2017, la curva demográfica es totalmente despuntada, la demografía es muy grande. Es por ello que se empiezan a tomar diferentes conciencia de preservación y se intenta llevar algunos programas para intentar conservar esta especie. Obviamente estos programas son muy complejos de mantener y son muy complejos de ejecutar y llevar a cabo, como siempre suele pasar. Es decir, cómo puedes cambiar la cultura o una cultura de tanta gente o de residuos o de intereses comerciales, etcétera, de un lago. Es difícil, es por eso que depende qué medidas han sido ineficaces en el momento en términos de restauración del ecosistema de Xochimilco. Es decir, para que os hagáis una idea de la gravedad que podemos tener con el ajolote, es que quedan menos de unos 50 organismos por kilómetro cuadrado, que en comparación con los 6.000 por kilómetro cuadrado que encontramos en los años 80, evidentemente es un descenso drástico de lo que son las poblaciones de ajolotes en México. Es por eso que los programas, han habido diferentes programas y siguen habiendo diferentes programas. Hay que decir que la UNAM, la Autónoma Metropolitana, la universidad, tiene diferentes zonas, en las cuales se está intentando repoblar y se está intentando concienciar. La manera de llevar a cabo una óptima y una correcta conservación se basa básicamente a través de la educación para la conservación de los medios y también incentivar a un turismo ecológico que intente canalizar lo que antiguamente era otro tipo de recursos técnicos a nivel de pesca y a nivel que producen tóxicos dentro del lago.
Es por eso también que esos puntos de incentivar el turismo ecológico, conservar y educar a la población y además una restauración en sí misma del hábitat a nivel de limpieza, a nivel de potabilidad, a nivel de eliminar residuos, hace que el hábitat intenta poco a poco sea mínimamente habitable para estas especies. Pero el problema básicamente es que podemos, y a mí me duele muchísimo decirlo, es que en un acuario están mucho mejor, hay más probabilidades de supervivencia que no en el medio natural, porque aunque haya programas, si no se toman en conciencia estos tres puntos, que son muy complejos de que surjan efectos, es decir, educación para la conservación del medio, que es algo a largo plazo, porque una sociedad no se conserva, no se educa en un momento, incentivar un turismo ecológico, que sí que es cierto que es el recurso más inmediato, porque los planes de turismo suelen ser más inmediatos, pero también llevan un tiempo, y evidentemente la restauración del hábitat y intentar mejorar todo otra vez y limpiarlo, ahí también es donde tenemos serios problemas también, porque el costo a nivel de precios de restaurar un ecosistema que está seriamente dañado son costos elevados que depende de qué tipo de gobiernos no está de acuerdo en llevarlo. A partir de aquí han habido otros programas y vamos a encontrar muchos otros programas. He dicho el de la UNAM, de universidad, porque es uno de los que más han surtido efecto, pero bueno, encontramos diferentes proyectos y programas para proteger la zona de conservación ecológica, como el ejido de Xochimilco y San Gregorio Atapulco. Han entrado también en la lista de especies prioritarias de la zona en el programa de conservación de especies prioritarios, el PROCER. Además, también junto con el IUCN, cuando lo clasificó en 2006 como especie críticamente amenazada, también se le da un rango de protección especial. El Comité Técnico Consultivo Nacional para la Recuperación de Especies Prioritarias también se encuentra en esta categoría. Es decir, que realmente se está intentando llevar a cabo diferentes programas de intentar ayudar a esta especie a intentar que no se extinga en el medio natural. Lo que pasa que, como he dicho antes, es un tema muy complicado y es un tema muy difícil. Volvemos otra vez al tema de la legislación a nivel comercial. Solo quería dar unos pequeños apuntes a nivel ecológico y de conservación para entender en qué punto se encuentra esta especie. A nivel de comercio internacional, cada país, aparte de estas dos, de la Convención del Comercio, del CITES y de el UICN, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, tiene leyes específicas para cada especie. Es decir, que una especie puede estar, una especie puede estar categorizada como clasificada, perdón, como críticamente amenazada, en el caso de la UICN, pero en el caso de CITES el comercio sigue siendo el apéndice 2, es decir, que se puede comercializar siempre y cuando hayan papeles que certifiquen que eso no ha sido cogido de la naturaleza y que por tanto no afecta en el deterioro de la especie. Pero, por ejemplo, puede ser que aunque internacionalmente se pueda comercializar, en un país concreto como puede ser España, esa especie esté considerada por una ley de invasión, es decir, que esa especie esté perjudicando al ecosistema español y por lo tanto, aunque esté en el apéndice 2, hay una legislación del país que dice que no puedes tener y no se puede comercializar aún estando en el CITES en ese país. Eso suele pasar muchísimo. Por eso encontramos que hay países, de hecho en Estados Unidos hay varios estados que tienen prohibidos los ajolotes, ya sea por una cosa o por otra. Hay diferentes leyes de territorios que hacen que tú, aunque sea legal el comercio y aunque la especie incluso no tiene por qué estar amenazada, puede ser de bajo riesgo, sea una preocupación menor, tú no puedes tener y ni puedes llevar esa especie a ese país, ni siquiera teniendo certificados ni nada, porque están ocasionando un perjuicio en lo que son los ecosistemas de allí. El tema legislativo, como siempre, es un tema muy complejo y con muchos recovecos y con muchas mezclas posibles y tal. Pero lo que quiero decir es que un ajolote, si ha sido criado en un criadero, perdón, de República Checa o de Israel, ya tiene una serie de controles porque el criadero va a estar sujeto a reglamentación del país, a reglamentación de importación y exportación, al CITES, va a tener una serie de condiciones que hacen que eso esté realmente controlado el comercio, controlada la reproducción. Otra cosa, evidentemente, son de particulares que se pasan los ajolotes, ya que en sí mismo el ajolote no es una especie que no sea
reproductiva, es decir, que no sea prolífica. El ajolote es un animal que pone una barbaridad, pone más de 200 huevos en cada puesta. Es decir, podemos decir que, y además, no reside ninguna dificultad en las técnicas de reproducción, son muy fáciles de reproducir. Entonces, si realmente el problema es que en su hábitat, el hábitat está muy destruido y no facilita que las larvas de ajolote puedan llegar a desarrollarse completamente y completar el ciclo reproductivo. ¿Qué pasa cuando lo ponemos en criadores y en gente que realmente está haciendo una labor de conservación? Pues que evidentemente de más de 200 alevines salen una cantidad de alevines que acaban siendo sacados adelante. Otra cosa que me gustaría matizar muchísimo, que es otro de los comentarios que me encuentro cuando leo a veces las barbaridades que encuentro en los comentarios, que tú en el vídeo veas que durante lo que dura el vídeo yo lo toque diversas veces al animal, no implica que eso yo cada día, y esto parece absurdo tener que justificarlo, pero bueno, no implica que yo cada día meta la mano 40 veces para tocar a los animales. Hay que decir que yo, personalmente, no meto nunca la mano, ya lo he comentado varias veces, principalmente por muchas cosas. El agua está muy fría, no es una cosa que tengas que meter únicamente un dedo, sino es que tienes que meter hasta el hombro, el brazo en el agua y obviamente, como todo el mundo también se puede hacer una idea, los ajolotes no son para tocarlos diariamente, ya que se asustan y no es un tema de esto. Pero como hay veces que encuentro cosas que me quedo alucinando, me gustaría también matizar ese punto. Lo dicho también, y ahora voy a hacer una reflexión un poco personal después de hablar de conservación, de comercio y tal. Yo voy a decir una cosa. La labor divulgativa, tanto de mi canal o de otros canales, el hecho educativo de educar a la gente, el hecho en sí de mostrar a las especies, ya que me he encontrado diversos comentarios que desconocían que existía este animal, esa labor es muy importante a nivel de ayudar a este animal. Esa manera de intentar, bueno, concienciar a la gente de la importancia. Hay un punto que también yo nunca pienso que nunca es bueno tener un extremo, tener una ideología muy cerrada respecto a algo, porque hay veces que no es blanco o negro, hay términos intermedios. A lo mejor una cosa que pueda parecer que está mal hecha, como encerrar a una especie en un acuario, en realidad hay veces que tiene un valor mucho más importante que no dejar la especie en su medio natural. El medio natural está totalmente degradado y que venga un pez que proviene de África, que se ha soltado ilegalmente en el lago y se lo coma. Realmente los valores las cosas no son 100% puramente una cosa o 100% puramente una cosa. Hay medios y hay otras tonalidades que hay que tener en cuenta. Mucha gente me dice que quiere tener un ajolote, que les gusta mucho, que es un animal, pues eso, muy, muy bonito, con una cara tal. Un ajolote como he matizado otras veces, es un animal que va a vivir 20 años. Es decir, un ajolote es un animal a largo plazo, que va a pasar con nosotros un cuarto de nuestra vida. Es algo difícil de mantener, un ajolote, y además suele pues, ser caro también de mantener y suelen tener muchos requisitos a nivel de cambios de agua, prestar especial atención a que se coma la alimentación, limpieza de las aguas, acondicionamiento, luz, agua. Realmente es un tema complejo. La gente que quiere tener ajolotes, hay veces que pues si realmente quieres un ajolote, lo puedes tener y no es caro para nada, pero tienes que tener en cuenta que tener un ajolote no es tener un animal. De hecho, el ajolote, al ser un anfibio, y como ya sabéis, la mayoría de anfibios están en peligro crítico de extinción, los ajolotes suelen enfermar muy rápido. Y esto está generalizado con cualquier clase de color de ajolote. Es decir, si un ajolote no se tiene en las condiciones que se tienen que tener,
de calidad del agua, de espacio y tal, este ajolote no va a durar ni siquiera un año. Es decir, no tiene sentido comprar un animal para luego acabar al cabo de un año, acabar teniendo que verlo morir. No tiene para nada. De hecho, un ajolote sí que es cierto que a primera vista te puedes ilusionar mucho, o al menos esta es la sensación que yo he tenido y es mi experiencia personal y os la cuento aquí en privado porque creo que sois importantes. Entonces, lo que quiero decir es que yo la primera vez que yo tenía muchas ganas de tener un ajolote, yo me compré un ajolote, sí que es cierto, pero hay que decir que ese impulso inicial, que hay veces es un impulso irracional de tener algo que ves en un vídeo, que ves en un acuario, que ves en una película, realmente ese impulso irracional, una vez ya tú tienes el animal, al cabo de 2 semanas, 3 semanas se te habrá pasado, a menos que te encante absolutamente, pero ese impulso inicial te se habrá pasado y lo que tendrás será un animal que realmente no vas a poder cuidar en condiciones y lo que va a generar serán realmente un montón de problemas. De ahí que quiero hacer especial hincapié porque a veces no queda claro de que si realmente lo que quieres es fascinarte, te puedes poner un vídeo de secretos de acuarista o puedes ponerte de cualquier otro youtuber de que tenga ajolotes y podéis disfrutar bastante. O si no, podéis ir a los acuarios o podéis ir a los centros de investigación o de cría y podéis ver a estas especies. En fin, en definitiva es un poco valorar la importancia de estos increíbles animales, es valorar un poquito todo lo que tiene que ver con la conservación, con la belleza implícita que implica tener un animal y la dificultad que a veces radica en ellos. Un ajolote es un animal muy frágil que a pesar de que siempre se categorice como que no es muy difícil mantenerlo. Hay que decir que si vosotros estáis viendo a este ajolote y veis esas branquias esponjosas, veis esa perfección en la cola, veis esos colores tan vivos, veis esos ojos tan brillantes, veis esas patas perfectas, veis esa redondez, veis todo ese punteado, veis todo ese de esto, es porque al estar bien cuidados y al estar en perfectas condiciones, el animal es tan bonito y es tan hermoso. ¿Qué pasa? Que si compramos un animal y no está en perfectas condiciones, para nada vais a tener este tipo de animal. Lo que vais a tener es ajolotes con las branquias pequeñas, muy, muy pequeñas, o sea que no se ven prácticamente. Veis aquí las branquias que hay como una antena principal y luego salen los pelitos. Pues no, o sea, tendréis las branquias súper cortas y los pelitos prácticamente ni se verán. Los ojos se nublarán, o sea, aparecerán manchas blancas en la piel y en los de estos. Es decir, es un animal a la que el medio está muy deteriorado. Y de ahí que esté y se puede entender que esté amenazado críticamente, porque es un animal que cuando las aguas no son como tienen que estar, enferman y mueren muy fácilmente. Y el trabajo que yo tengo a la hora de mantenerlos y a la hora de acondicionarlos y a la hora de que todo esté correcto, pues me lleva muchísimo tiempo. Por eso hay veces que cuando oigo absurdideces en los comentarios, pienso que realmente la gente no entiende que realmente para que esto se vea de esta manera tiene que haber muchísimo trabajo detrás y muchísimo trabajo de conservación. De hecho, es que los particulares son el futuro de la mayoría de especies por la sencilla razón de que hay gente que al ser tan prolífico el animal, pues lo suele incluso regalar a compañeros y suele... Esa tarea, si olvidamos que el comercio si no hubiera habido un comercio de esta especie, ahora mismo quedarían únicamente los ejemplares de los laboratorios, que son pocos, los ejemplares de los centros de investigación y repoblación y los poquísimos ejemplares que hay en el lago Xochimilco. Es decir, si realmente encontramos tantos animales y si realmente encontramos tantos ajolotes y este animal, yo personalmente creo que no se extinguirá nunca a nivel de extinción total, es decir, en que nadie lo tenga. Este animal lo que pasará es que si los programas de conservación no surgen efectivamente efecto, finalmente no surgen efecto, lo que pasará es que se extinga y pase de la categoría de especie
en peligro crítico de extinción, pasará directamente a la categoría extinta, ni siquiera pasará a la categoría, perdón, pasará a la categoría extinta en estado silvestre. Pero dudo muchísimo que el ajolote pase finalmente a la categoría de extinta totalmente, es decir, que no exista ningún ajolote en todo el planeta, por un tema de que el comercio ha hecho que esta especie sea mantenida en muchos casas particulares y en muchos centros. En fin, es un animal increíble, es un animal que yo personalmente amo con locura y es un animal que esperemos que no se extinga en estado silvestre, ya que realmente un animal tiene que estar en su medio natural en caso de que ese medio natural sea un medio natural factible a la supervivencia de la especie. En fin, un saludo y hasta la próxima y muchísimas gracias por todos los suscriptores y por el ritmo de crecimiento que tenemos. De verdad, de corazón, muchísimas gracias.